Muy buenos días. En esta ocasión vamos a ver el tema de regresión lineal. Vamos a definir qué es una regresión lineal, definir cuáles son los supuestos, vamos a definir qué significa r cuadrado y r cuadrado ajustado y pues digamos que en un conjunto de información vamos a saber exactamente para qué funciona, cuál es su utilidad pues digamos que en la vida real. Entonces, ¿en qué consiste? Para definirlo, es un método estadístico que se encarga de estudiar la relación lineal entre dos variables para poder determinar el grado de dependencia de la variable x y de esta manera predecir el valor de y. Dicho de otra forma más sencilla, el análisis de una regresión se utiliza para predecir el valor de una variable según el valor de otra. Entonces en esta gráfica tenemos aquí tres diagramas en donde podemos sospechar que existe una regla de regresión lineal, ¿sí? Es decir que por cada diagrama se puede trazar una línea recta y esa línea pues intenta ajustarse a todos los puntos. ¿Para qué sirve? Para predecir el comportamiento de una variable. Ejemplo, ¿qué tanto afecta la calidad del servicio en un banco para que las personas usen ese banco? ¿Sí? Y para interpretar cómo a partir del comportamiento de una variable se puede explicar el comportamiento de otra. Entonces continuamos con los supuestos, ¿sí? Las condiciones que deben cumplir los datos para considerarse que es una regresión lineal, ¿sí? Entonces, linealidad se da cuando se tiene relación entre las variables independientes y la variable dependiente, ¿sí? ¿Cómo se corrobora? En Excel es sencillo, simplemente seleccionamos las dos columnas de información, vamos a insertar gráfico y en este gráfico podemos ver si tienen relación. O sea, al hablar de una relación lineal, pues la idea es que se trace una línea sobre la gráfica y que los puntos intenten acomodarse a ella, ¿sí? Digamos que sea de una manera constante o de una manera un poquito pareja. Normalidad de residuos. Que los errores en la medición de las variables explicativas sean independientes entre sí. Esto es en cuanto a las x que tengamos, no a las y, porque pues lo que anteriormente vimos es que sí tenía que haber una relación, pero en este caso tomamos, por ejemplo, todas las x y determinamos con una función de análisis de datos en Excel, determinamos qué tanta correlación tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues escogimos estas tres x's, son solamente valores en x, ¿sí? Entonces, esto lo que me ayuda es a mirar si este aumenta un poquito, este aumenta en ese mismo poquito, en este caso, claro, porque son exactamente la misma variable, ¿sí? Pero entonces, si por ejemplo Caterpillar aumentan un poquito en cuanto al aumenta ExxonMobil, ¿sí? Entonces, cuando veamos que este número es mayor a 0,5, de 0,5 a 0,7, depende del contexto, lo podemos eliminar. O sea, podemos descartar la variable, ¿sí? Y cuando vemos que es mayor a 7, es lo mejor, porque eso quiere decir que un x está influido en otro x, y la teoría es que esas son variables independientes. Homocelasticidad. Cuando la varianza de los residuos es constante. Entonces, ¿cómo se corrobora? Al haber realizado con el conjunto de datos en Excel, la función análisis y regresión, y seleccionamos la pestaña correspondiente de residuos, nos arroja una celda en Excel con el título residuos y pues digamos que los valores correspondientes, ¿sí? Recordemos que los residuos son la diferencia entre lo que yo estimo y la realidad, ¿sí? Esos son los residuos. Entonces, una manera súper sencilla de corroborar
Este supuesto es básicamente seleccionamos la casilla, toda la fila de toda la columna de residuos y clic derecho y damos datos, no, perdón, damos insertar gráfico. Entonces podemos ver que homoesticidad es cuando los datos están más o menos, digamos que entre comillas parejos, o están, digamos que están más juntos, digámoslo así. Ausencia de multicolonialidad, que los errores tengan esperanza matemática igual a 0. Esto es básicamente coger los residuos, lo que hicimos en el mismo punto anterior, pero en vez de insertar gráfico vamos a usar la función promedio. Y para pues aquí técnicamente se puede decir que el promedio de los residuos es 0, 0.0008 en este caso. Esa es una forma de comprobar. Suma de errores, que el error total sea la suma de todos los errores. Entonces básicamente pues procedemos, como bien lo podemos leer, a realizar una suma de errores y lo comparamos contra su respectivo dato. Entonces, R cuadrado, porcentaje que mide el grado de relación de variables, pero debe ser continuas y cuantitativas. Toma valores entre 1 y 0 y entre más alto, mejor es mi modelo. Esto se usa para, de acuerdo a los valores a las variables que yo asigné. Entonces, por ejemplo, si yo voy al cine, entonces calidad de las películas, nivel de anuncios, calidad de la comida, todo eso me va a representar algo en el total de ventas, ¿sí? O sea, como hemos explicado, que es en lo que consiste la regresión lineal. Pero entonces el R cuadrado me va a decir, mire, esta información está, o sea, estas variables me sirven o me sirven en un 70% o en un 80%, que la idea que entre más alto sea mejor, me sirven para determinar si realmente mis variables sí afectan mi variable y. Entre más alto sea mejor, porque digamos que en forma empresarial pues yo puedo decir que tengo control sobre mi negocio, ¿sí? Pues si fuera, por ejemplo, no sé, de 20%, pues entonces hay factores que yo no estoy tomando en cuenta que tienen mucha importancia en cuanto a mis ventas. Entonces pues no es lo ideal. R cuadrado ajustado nos dice que el porcentaje de variación de la variable dependiente es explicado colectivamente por todas las variables independientes, ¿sí? Vamos a leer la diferencia y ya continuamos con la explicación. El uso de este último se justifica en que a medida que añadamos variables a una regresión, el R cuadrado tiende a aumentar, incluso cuando la contribución marginal de cada una de las nuevas variables añadidas no tiene relevancia estadística. Por lo tanto, al añadir variables al modelo, el coeficiente de determinación podría aumentar y podríamos pensar de manera errónea que el conjunto de variables elegido es capaz de explicar una mayor parte de la variación de la variable independiente. A este problema se le conoce comúnmente como sobreestimación del modelo. Entonces, cuando yo empiezo a, digamos que llenar mi función o mis x's con, entre comillas, x's basura, que hacen ruido, que realmente no me están diciendo nada, hay un problema, y es que el R cuadrado que acabamos de explicar, que es el que me define qué tanta importancia, digámoslo de alguna forma, tienen los datos, empieza a inflarse y empieza a mostrarme valores altos, sin tener en cuenta, como bien lo dice acá, que son valores que realmente no añaden nada significativo. Entonces, que es una cifra artificialmente inflada. El R cuadrado ajustado es como una especie de filtro para comparar modelos que me define cuál es el mejor de los modelos, y ya después de haber seleccionado entre diferentes modelos, puedo nuevamente volver a usar el R cuadrado para definir para volver a definir qué tanto grado de relación de variables tiene ese modelo, ¿sí? Prueba de significancia global. Una prueba de significancia es un procedimiento mediante el cual se utilizan los resultados muestrales
en este caso de los parámetros estimados, mostrándome todos los betas a la vez y poder determinar si rechazo o no la hipótesis nula. En la prueba de significancia global, una vez la hayamos encontrado a través de la función de Excel, vamos a la sección de análisis de varianza y buscamos la columna que dice F. Ese F nos representa el estadístico de prueba y el valor crítico de F nos representa el p-value, ¿sí? Entonces, la idea de la prueba de significancia global es que a través de ella podemos mirar todos los betas a la vez, independientemente pues del número que sean. Entonces la idea es definir si todos los betas son iguales a cero o si por lo menos un beta es diferente a 0. Si todos los betas son iguales a 0, esa es la hipótesis. La hipótesis nula quiere decir que el modelo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todas las variables en X no están afectando a Y, y principalmente la idea de una regresión lineal es que se pueda a través de las variables X afectar Y, y en caso de que alguna de las betas sea diferente a 0, pues nos quedamos con la alterna, rechazamos la nula y nos define que algo del modelo sirve. Prueba de significancia individual. Una prueba de significancia individual es un procedimiento mediante el cual se utilizan los resultados muestrales, en este caso de los parámetros arrojados por la función regresión en Excel, mostrando una beta y su participación individual en el modelo para poder determinar si tiene importancia en Y. Entonces, la individual, por supuesto que es general, es para mirar si la función me sirve, pero la individual es como un filtro, por decirlo de alguna forma, para determinar si todas las variables me sirven, o sea, si todas las variables tienen su respectiva importancia o su respectivo su participación, digamos, que me sirva para determinar que pues el modelo, o sea, me funcione correctamente. Entonces este es el ejemplo que hicimos en clase sobre el cine y las ventas del cine, ¿sí? Entonces, condición de las máquinas, nivel de limpieza, publicidad en millones, pero aquí dice mal tiempo. Entonces esta variable determina que no necesitamos, no nos afecta, digámoslo así, en cuanto a la predicción que queramos hacer. En este caso tenemos las variables, que en este caso sería este cuadro que tenemos aquí, ¿sí? Para determinar el modelo, lo que necesitamos es tomar los coeficientes y de acuerdo a esos coeficientes, pues digamos que tomamos el modelo. En este caso es beta sub 0, que viene siendo la intercepción, más beta 1 por x1, que vendría siendo esta variable de x1 por x1, ¿sí? Más beta sub 2 por x2. Una vez, pues digamos, en este caso lo vamos a despejar, y es y es igual a la intercepción, que es 13, más 0,56 x1 más 1,09 x2. Entonces, poniendo el ejemplo de que vamos a poner que x1 sea 62 y x2 son 21, es menos 13,81, nuevamente la misma intercepción, más 0,56, que es el valor de la variable por su respectiva variable, más el valor de la segunda variable por su respectiva variable, ¿sí? Entonces, al despejar esa fórmula nos da que 44 millones es el resultado, ¿sí? Esa sería la forma de corroborar o la forma de escoger un modelo de regresión lineal, y ya hemos visto cuánto nos afecta. Y en cuanto al R cuadrado, es un índice que va de 0 a 1 y nos determina qué tan bueno es nuestro modelo, ¿sí? Entonces, basado en los factores o en los X que hayamos colocado, nos indica qué porcentaje o el índice, como acaba de decir,
de 0 a 1 qué tan bueno es nuestro modelo. Entre más alto y más cerca a 1 es muchísimo mejor. Entonces en esta ocasión encontramos que es una relación de 72%, lo cual pues es bastante bueno, la verdad. Y básicamente pues podemos determinar que nuestro modelo es bastante bueno, ¿sí? Y nada, chavales, suscribiros, darle like, compartir con vuestros amigos y suscribiros para más contenido.